Listo. Bueno, qué bendición. Bueno, para los que están ahorita, qué bendición tenerlos. Bienvenidos. Hemos estado con esta serie de charlas de hace varios meses y pues hoy vamos arrancando con una nueva charla y creo que estas charlas han sido de beneficio para cada uno de los que hemos podido estar participando. Ya esta sería como casi la tercera participación del hermano Marvin. Para los que no conocen, bueno, Marvin, ahorita puedes hablar un poco más de ti y presentarte, pero el hermano Marvin, él trabaja con EMM, el Eastern Mineral Missions, y pues el hermano ahí está recién tomando, creo, una posición ahí como presidente, creo, en la organización o director, no sé cómo le llaman. Y pues ha sido un beneficio estar aprendiendo y también pues tiene un trabajo muy grande con unas capacitaciones de discipulado del IDM. A él puede compartir un poquito también más y hacer un poco de promoción. Y pues sí, qué bendición que están acá. Y los dejo con el hermano Marvin Lorenzana y que pueda hablar un poquito más de él y que pues nos traiga palabra y que podamos aprender también. Bendiciones. Gracias, Manuel. Mucho gusto poder estar con ustedes por tercera vez. Sí, tienes razón, creo que hemos estado con ustedes 2 veces anteriores y ha sido siempre un gusto poder compartir. Sí, también estoy asumiendo esa posición ahora, ya hace un mes y medio más o menos, eh, asumiendo pues las riendas de la organización EMM, que significa Eastern Mennonite Missions. Es una agencia misionera que tiene más de 110 años de existir, más o menos, y que ha enviado muchos misioneros a muchas partes del mundo. De hecho, ellos enviaron el misionero a mi país, a Honduras, yo soy hondureño, enviaron al misionero a través del cual yo encontré al Señor Jesús. Entonces es una cosa realmente muy especial poder dirigir la organización después de 45 años, imagínense. Después de 45 años, poder dirigir la organización que envió a la persona que me llevó a mí a conocer al Señor. Es una cosa realmente muy especial. Bueno, esta tarde, acá son las 4 de la tarde, hora del este de Estados Unidos. Creo que ustedes están a las 2 de la tarde. Imagino que también en Colombia, ¿no es cierto, hermano Ernesto? Eh, Creo que algunos de ustedes los conozco, nos hemos visto, conozco, he interactuado con varios de ustedes, algunos, otros no. Si están por ahí y están conectados, déjenmelo saber de alguna manera. Veo los nombres nada más de la mayoría y bueno, a veces es bueno por lo menos verlos para saber que están por ahí. Muy bien, voy a comenzar entonces. ¿Por qué no oramos rápidamente? Creo que lo que vamos a hacer, Manuel, corrígeme si estamos equivocados. Creo que vamos a usar el mismo formato que hemos usado anteriormente, que hemos hecho. Tenemos, perdón, de 2 a 4 de la tarde de ustedes, ¿no es cierto? Entonces, ese es el horario, ¿no? Solo para confirmar. ¿Sí? Sí, como de 2 a 4 y ha sido el mismo formato que hemos estado manejando, ¿correcto? Creo que vamos a cubrir entonces unos 40 minutos y luego parar para hacer un pequeño break, un pequeño receso de apenas unos minutitos para que usted vaya y si necesita tomar agua, ir al baño rapidito y luego regrese y luego hacemos la segunda parte. ¿Les parece? Muy bien. Voy a compartir con ustedes mi pantalla. Ojalá puedan ver esto. Avísenme, por favor, si pueden ver lo que estoy mostrando. De alguna manera, ¿sí lo ven? Sí, perfecto. Ok, háganle así con el dedito porque solo una Sí, persona ahí creo que vemos lo en hizo. pantalla. Sí lo pueden ver, ¿verdad? Ok, perfecto. Muy bien. Gracias de nuevo a VidaNet por invitarnos a compartir con ustedes. En los últimos meses he estado aprendiendo muchísimo sobre VidaNet y el excelente trabajo que hacen en el área de discipulado y formación de líderes. Así que lo recomiendo muchísimo. Si usted no se ha conectado con nuestros hermanos de VidaNet, por cierto que mi hermano Wendell Nofziger es el nuevo director, ¿no es cierto? Lo conocimos a él acá y a su esposa y a su familia. Así que, bueno, muy bien, vamos a entrar en materia aquí entonces.
El tema aquí es evangelismo como discipulado. ¿Les parece si oramos rápidamente y le pedimos al Señor que nos hable y nos dirija? Señor, pedimos tu dirección, háblanos, guíanos, lleva nuestros pensamientos cautivos a ti, Señor, a tu dirección, a tu propósito para nosotros en esta tarde. Queremos aprender, queremos abrir espacio en nuestra mente, en nuestros corazones para lo nuevo que tú tienes para nosotros. Probablemente hay un desafío aquí para mí, para ti. Probablemente hay una palabra de Dios que debemos atesorar, anidar, hacer nido en nuestros corazones y a veces es importante hacer el espacio necesario. Padre, háblanos, guíanos, dirígenos. Te pedimos todo esto en tu nombre. Amén. Muy bien. Evangelismo como discipulado es el tema que me toca compartir por los próximos breves minutos, así que lo vamos a hacer de la siguiente manera. Em, en realidad, en realidad, a veces separamos el concepto de evangelismo del concepto de discipulado. Yo pienso de que en realidad le hacemos violencia a los dos, ¿ya? Fallamos en entender qué significan esos dos términos cuando los separamos y de hecho las iglesias tienden a separar la función evangelística de la función discipular normalmente, cuando en realidad el discipulado y el evangelismo van completamente de la mano. Yo me atrevo incluso a decir que evangelismo es discipulado preconversión, de hecho. Esta idea, esta noción, este pensamiento de invitar a alguien a que pase al frente, haga una breve oración, entregue su vida al Señor, que se hizo tan popular en los últimos 100 años, francamente tiene muy poco tiempo de existir. La mayor parte de la historia, durante la mayor parte de la historia eclesiástica, ese concepto no se ha manejado. ¿Verdad? El tema del discipulado en algunos momentos ha cobrado vigencia y se ha enfatizado a través de la historia también. Y también es bueno decir que en otros momentos de la historia prácticamente se ha abandonado, ¿no? El concepto o la idea de qué significa seguir a Jesús en la vida. Entonces, esto que quiero hacer con ustedes hoy, quiero hacer uso de este material. Lo estoy tomando prestado del doctor Robert E. Coleman. Robert Coleman escribió este famosísimo libro, probablemente usted lo ha leído ya, se llama El Plan Maestro de la Evangelización. De hecho, Billy Graham le hizo el prólogo de este libro. Este libro comenzó a escribirse o a pensarse, él comenzó a pensar cuando era profesor de teología en el Seminario Teológico de Asbury, que por cierto, ahí fue donde yo estudié. Entonces, me llamó mucho la atención esto y tal vez una de las razones por qué me interesó el doctor Coleman para este webinar. Más o menos en la década de los 50 se comenzó a enseñar sobre el tema de evangelismo. ¿Qué es evangelismo? ¿Qué es discipulado? Para 1963, todas sus enseñanzas se convirtieron en su primera edición de este libro que se ha impreso miles y miles de veces ya y que está en no sé cuántos idiomas. Esto es básicamente un estudio sobre los principios utilizados por Jesús con sus propios 12 discípulos. Entonces, estos son nueve principios fundamentales y eso es lo que quiero exponer el día de hoy. En realidad lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a exponer estos 9 principios en los 2 bloques más o menos que tenemos de tiempo. Y luego si hay tiempo, presentar un pequeño video que es un ejercicio práctico que creo que les puede servir muchísimo a ustedes que están pensando en herramientas prácticas, ¿verdad? Para el tema de evangelización. Ahora, la idea interesante de este libro que escribió Coleman es lo siguiente. El plan maestro de evangelización, según él, y una vez que hablemos de los 9 principios, usted se va a dar cuenta que es exactamente lo que estoy diciendo, ¿no? El plan, dice él, es
a ser discípulos. Ese es el plan para evangelizar. Eso es importante porque normalmente, como dije, entendemos el asunto del evangelismo como algo que hacemos a veces intencionalmente, a veces esporádicamente, a veces cuando encontramos a alguien que tiene necesidad de Dios, o usted sí lo percibe, que esta persona tiene necesidad de Dios y usted entonces quiere compartir el evangelio con esta persona. Pero bueno, ¿qué es esto de evangelismo y qué es el evangelio? ¿Qué es el evangelio realmente? Eh, es importante lo que voy a decir acá, y esto viene de otro libro que se llama El Evangelio del Discipulado. Escuche el tema o el nombre de este libro, que por cierto lo acabo de terminar de traducir al español y va a salir muy pronto en español. Ya está en inglés, pero si usted habla inglés puede leerlo, si no, pues en español estará muy pronto. Este libro se llama El Evangelio del Discipulado y básicamente lo que esos hermanos dicen, Bill Hall y Ben Sodos, dicen ellos, lo que acabo yo de afirmar anteriormente. Evangelismo, debemos entender evangelismo como discipulado realmente. En otras palabras, el verdadero evangelismo toma la forma o tiene el formato de discipulado intencional realmente. Dicen ellos en su libro, y me pareció que esta es su definición, la de ellos, de lo que es el evangelio, pero básicamente el libro se trata sobre qué es el evangelio y por qué es importante entenderlo correctamente. Entonces, el evangelio, dicen ellos, es el reino de Dios que ha llegado a través de Jesús. Fíjese en todo lo que estoy enfatizando en negrita, ¿no? Ok, vamos a ir de nuevo. Vamos a ponerlo. El reino de Dios que ha llegado a través de Jesús de Nazaret. Él es Cristo o el ungido o el Mesías, el rey de este reino de Dios, el único hijo de Dios. Él murió en la cruz por nuestros pecados, fue enterrado y resucitó al tercer día según las escrituras, hecho que vamos a celebrar este domingo de resurrección. En su gran amor y por su asombrosa gracia, Dios, nuestro Padre, salva a todos los que se arrepienten de sus pecados, creen en el Evangelio y siguen a Jesús. Se arrepienten, creen y siguen a Jesús en el poder del Espíritu Santo. Cuando el Rey Jesús regrese en el día final, el gran día del juicio, todos los que siguieron, lo que le siguieron, entrarán en el reino eterno de Dios o tendrán vida eterna. Y como dije, esto viene del Evangelio del Discipulado. Entonces, esta es una definición muy interesante, pero ¿qué es evangelismo entonces? Como acabamos de ver en esa definición, evangelismo o el evangelio tiene una cantidad de facetas. Hay varios elementos claves importantes que la persona que está siendo evangelizada necesita entender, asimilar, aprender a vivir, aprender a moldear su vida en base a la definición que el evangelio presenta. Entonces el evangelio es muchísimo más. Evangelizar es muchísimo más que solamente ayudarle a alguien a hacer una oración frente a un altar en una iglesia local. Si bien es cierto, y no estoy tratando de decir, no estoy tratando de decir que no es posible, si bien es cierto, muchos de nosotros hemos tenido un primer encuentro con Cristo a través de este tipo de oración. La verdad es que en el Nuevo Testamento no encontramos realmente ejemplos de ese tipo de cosas, ¿ya? No hay ese tipo de oración, ¿verdad? Tan específica. Siempre el llamado de Jesús es a seguirle, a tomar su cruz y a caminar en pos de él en obediencia. Entonces, evangelizar o compartir las buenas nuevas es cuando tú llenas a otra persona, a otro individuo del evangelio, de las buenas nuevas, del evangelión, que es la palabra griega para buenas noticias, buenas nuevas, las noticias de alegría, las noticias que se cuenta, que viene el heraldo y cuenta toda la comunidad, ¿no? En medio de la plaza de la ciudad. Esas son las buenas nuevas. Y las buenas nuevas son todo lo que acabo de leer anteriormente.
que en Cristo tenemos acceso al Padre, que Cristo murió, resucitó de entre los muertos para darnos vida nueva, que demanda nuestra obediencia, etcétera, etcétera. Entonces, cuando, cuando llenamos de las buenas nuevas a otra persona, este eres tú, este es el otro individuo, ¿verdad? Hombre o mujer, alguien más que tú conoces, y el contenido es el evangelio. Tú eres el instrumento y Dios, a través de su espíritu, va a facilitar, ¿verdad? Que tú puedas hacer una diferencia o que tú puedas ser un vehículo, un vaso utilizado por Dios, en este caso, para llevar las buenas nuevas a otra persona. Pero lo que estoy tratando de comunicar, y este reloj de arena trata de comunicar también la idea de tiempo y de espacio, mis queridos hermanos y hermanas. Lo que eso significa es que evangelizar es muchísimo más que solamente compartir las 4 leyes espirituales. O también usar el ejercicio práctico que voy a usar al final. Y sin embargo, quiero mostrarlo porque no estoy diciendo, de nuevo, no estoy diciendo que usted no puede hacer eso. Hay momentos en que esa es la manera apropiada de presentar las buenas nuevas. Pero honestamente, la mejor manera de hacer discípulos es a través de largo plazo, a través de la mejor manera de evangelizar es a través de apuntarle a largo plazo. Eso es lo que tenemos que pensar. Entonces, voy a comenzar compartiendo las primeras 5 de estos principios fundamentales que el hermano Coleman descubrió en su libro. En primer lugar, si usted quiere ir anotando, bueno, de todas maneras lo está grabando mi hermano Manuel. Muy bien, la encarnación. Lo primero que nos dice en su libro el hermano Coleman es que Jesús tomó forma humana, él se encarnó. En otras palabras, Jesús se acercó a nosotros. Me encanta cómo lo dice la versión de El Mensaje, o The Message, el mensaje. Lo dice así en Juan 1, versículo 14, parte A. Dice así, el verbo se hizo carne y sangre. Y escuche lo siguiente, y se trasladó al barrio. Otra versión dice, y entonces puso su tienda entre nosotros. Lo que esto significa, hermano y hermana, es que Jesús se hizo hombre, como nos diría Filipenses capítulo 2, ¿no? Esta triple humillación se hace, no solamente se hace hombre, se hace siervo y se hace, ¿verdad? Esclavo hasta la muerte, obediente hasta la muerte. Entonces, Jesús se acerca. La pregunta para nosotros es la siguiente. ¿Nos estamos acercando nosotros a los demás lo suficiente como para poder compartir el evangelio de manera presencial, de manera intencional, obviamente en medio de una pandemia como tan terrible como la que hemos estado experimentando? No es tan fácil hacerlo, pero sin embargo hay estos elementos como esto, ¿no? Como esto que estamos haciendo en este momento. El otro día un hermano con el que hemos estado caminando en el discipulado por un tiempo me decía, lo que he hecho es que hice una lista más o menos larga de muchos amigos con quienes perdí contacto. Por alguna razón dejé de conectarme con ellos y ellas, hice una lista y a través de Zoom, a través de WhatsApp, he estado conectándome con muchos de mis amigos que tal vez por la iglesia, tal vez porque me involucré tanto, tan de cabeza, ¿verdad? En la iglesia que rompí esas conexiones con muchos buenos amigos que tuve de la infancia y en mi tiempo en la escuela, en la universidad. Y ha sido realmente un impacto tremendo en mi vida y en la vida de ellos y ellas, me decía este hermano, a través de acercarme de nuevo a ellos. Si hay algo que nosotros podemos aprovechar a través yo sé que muchos de ustedes lo han hecho, yo también lo he hecho. Por ejemplo, yo estoy caminando con mis padres, con mis hermanos y algunos de sus, ¿verdad? Sus esposos, esposas, algunos primos, una tía por lo menos. Todos los domingos estoy discipulándoles a través de Zoom. Todos los domingos a las 5 de la tarde, hora del este de Estados Unidos, perdón, a las 7 de la noche nos conectamos y ellos pues nos conectamos por más o menos 1 hora y media, 2 horas a veces
y simple y sencillamente leemos las escrituras juntos, compartimos de la vida, nos hacemos preguntas, le hacemos preguntas al texto bíblico, etcétera, etcétera. Oramos juntos y ha sido tremendo. Ya tenemos casi un año desde que comenzó la pandemia, desde marzo. Entonces, lo primero que nos enseña el hermano Coleman es lo siguiente: Jesús tomó forma, él se encarnó. No hay manera de hacer discipulado y evangelismo si usted no está dispuesto a acercarse a otros. El problema a veces es que el formato que usamos para hacer iglesia simple y sencillamente no solamente nos aísla de los demás allá afuera, sino que nos extrae de nuestra red de amistades que tenemos. Y a veces entiendo yo que a veces es necesario extraerse un poco de malas influencias o personas que probablemente nos pueden inducir al vicio y a recaer en algunas cosas que hemos tratado de abandonar ahora en nuestra nueva vida en Cristo. Eso se entiende. Pero creo que en la iglesia eh, sobreprotegemos muchas veces al cristiano normal y lo aislamos y lo extraemos de tal manera de su red natural de amistades y de conexiones humanas que se vuelve casi imposible. Lo que me contaba este hermano que le decía, ¿no? Porque he estado tan ocupado en las cosas de Dios, me alejé totalmente de personas para quienes yo probablemente debía haber sido sal y luz. Entonces, ¿cómo podemos acercarnos? De nuevo, esta idea. Usted se pregunta, ¿pero qué es eso que está sobre la planta ahí, no? Parece algo, es algo interesante, pero si usted se acerca más, se da cuenta de que es un pequeño caracolito, ¿verdad? Esa babosa, como decimos a veces, que está simplemente reposando en esa flor. Pero cerca, el principio aquí es cerca es mejor. No hay manera de hacer discípulos, no hay manera de evangelizar. Si evangelizar es sinónimo de hacer discípulos, déjeme planteárselo de esta manera. Yo hace un momento dije algo que probablemente quedó patinando en la cabeza de algunos de nosotros. Yo dije, para mí, en mi opinión personal, evangelismo no es más que discipulado preconversión. En otras palabras, desde el momento que usted comienza a compartir las buenas nuevas, y muchas veces eso va a suceder sin palabras, va simple y sencillamente suceder porque usted comienza de alguna manera a interactuar con alguien más. ¿Ya? Alguien es un compañero de la escuela, es un amigo de la oficina, un compañero de la oficina, tal vez es alguien, es un amigo, un vecino, alguien que usted conoce, un pariente cercano. Usted tiene ya una relación con esa persona. Usted sin saberlo ya ha estado comunicando las buenas nuevas. Porque déjeme decirle, hermano, usted lo hace 24/7. Usted y yo comunicamos las buenas nuevas todo el tiempo. Piense por un momento en lo que acabo de decir. No es solamente cuando usted de manera abierta, intencional y voluntaria quiere ofrecer, ¿verdad? La palabra del evangelio a alguien. No, usted lo está modelando todo el tiempo con su actitud, con su manera de hablar, con su forma de entender la vida. Usted está todo el tiempo comunicando a otras personas un mensaje. Somos cartas abiertas al mundo, diría el apóstol. Entonces, leídas por todos. Leídas por todos. Esa es la verdad. Entonces, cerca es mejor. En segundo lugar, nos dice el hermano Coleman en su libro, Jesús selección. Jesús seleccionó a algunos para que estuviesen con él. En aquellos días, nos dice Lucas, él fue al monte a orar y pasó toda la noche orando a Dios. Ahora, no se pierda ese detalle tan importante. Jesús se pasó toda la noche orando a Dios. Francamente, yo no encuentro en ningún otro, tal vez usted encuentra en otro lugar, dígame dónde está, pero yo no encuentro en los evangelios otro lugar donde Jesús haya pasado toda la noche en vela orando al Padre. Y en este caso lo hace porque está pidiendo al Padre nombres y rostros.
una de las cosas que a veces hago cuando voy a alguna iglesia a hablar sobre el tema del discipulado misional es que desafío a la congregación a pensar. Les digo, cierre sus ojos, piense por un momento en, no en el hecho de, no en la idea de que si tal vez Dios le ha llamado a usted a seleccionar o a ser discípulos. La pregunta no es si Dios le llamó, la pregunta es ¿a quién? ¿A quién le ha llamado Dios? Entonces, piense, deje que Dios ponga en su cerebro, ¿no? En su conciencia, el rostro de un par de personas, tal vez dos o tres personas, el nombre de alguien. Permítale al Espíritu que lo ponga en su corazón, pesado en su corazón. Y hacemos una oración. Y normalmente al final de ese tiempo juntos en la iglesia, los hermanos y hermanas por lo menos tienen en su conciencia fijo el nombre o el rostro de alguien a quien probablemente van a invitar. Y eso es lo que Jesús hace aquí. Jesús selecciona, Jesús invita, Jesús escoge, Jesús discierne, Jesús escucha al corazón del Padre y su oración es: Padre, muéstrame quiénes son los 12 a quienes debo de llamar, con quienes debo de invertir mi vida, con quienes voy a caminar. Entonces, cuando llega el día, los llama a todos, llama a la multitud. Jesús es seguido por una gran multitud normalmente. Jesús es una especie de celebridad de su siglo, ¿no? Todo el mundo quiere un pedacito de Jesús. Entonces, y Jesús empieza a llamar por nombre. Imagínense el cuadro de ahí. Jesús dice: Simón, sí, ese que a veces le llaman Pedro, ven, ven. Andrés, tu hermano, también, vengan juntos. Jacobo y Juan. Felipe, Bartolomé, tú, ven, ven para acá también. Mateo, Mateo, deja la mesa, ven para acá. Tomás, Jacobo, Simón el celote, Judas el hermano de Jacobo y por último Judas Iscariote, que también había de entregarle, porque hermano, siempre hay uno. Siempre hay uno, ¿no es cierto? No importa si usted es el mejor discipulador del mundo, no importa que usted tenga toda la experiencia habido y por haber, no importa que usted se sepa todos los trucos del libro, ¿verdad? O que usted sepa cómo hacerlo muy bien. Siempre hay uno. Y Jesús lo muestra de una forma muy, muy especial aquí, ¿verdad? Jesús lo invita. Jesús sabe quién es Judas, pero siempre hay uno. Entonces, ¿quién es? La pregunta aquí es, y disculpen, ¿verdad? Es el equipo de mis amores. No se me ocurrió poner nada más. Lo siento mucho si estoy, ¿verdad?, ofendiendo la sensibilidad de alguien, pero ¿quiénes integran tu selección? El coach, el entrenador, no puede jugar con todos. De la misma manera, usted no puede tratar de discipular a todos en su iglesia. Lo hermoso de este tema del discipulado y el evangelismo como parte de este proceso discipular es que no somos llamados a los muchos, francamente, somos llamados a los pocos. Sé fiel en lo poco, dice el Señor Jesús, y se te pondrá en lo mucho. Si tú no puedes en lo poco, si discipular uno o dos es imposible para ti porque no sabes cómo hacerlo, porque no tienes el tiempo, según, ¿verdad? Entre comillas, no tienes el tiempo, o porque simple y sencillamente no te interesa hacerlo. Entonces, ¿quién dice que puedes ser líder en la iglesia del Señor para dirigir a muchos? Entonces, ¿quiénes integran tu selección? Mi sugerencia para ti, hermano y hermana, si estás interesada en discipular a otros, y yo me acabo de mover de ciudad, déjeme compartirle que hasta hace muy poco vivía en la ciudad de Harrisonburg, en Virginia, muy cerca de Washington, D.C., unas 2 horas al oeste. Me moví hace un mes y medio a la ciudad de Lancaster, en Pensilvania. Y ahora estoy comenzando a orar y a preguntarle al Señor precisamente esa pregunta. Padre, ¿para quién me trajiste a este lugar? ¿Quiénes son los 2 o 3 personas, discípulos con quienes debo de invertir tiempo, recursos, mi vida entera? ¿Quiénes son estas 2 o 3 personas? Estoy pidiéndole al Señor, tengo mis antenitas espirituales encendidas y atentas y alertas y buscando
qué es lo que Dios quiere decirme. Así que la pregunta también es para ti entonces. ¿Quiénes integran tu selección? ¿Con quiénes vas a trabajar? El punto número 3, vamos a adelantar un poquito por el tiempo, es asociación. Asociación. Jesús invirtió 2/3 de su ministerio, por lo menos en la tierra, entrenando a los 12. Él invirtió tiempo en 12. Aparte del contenido o el significado profundamente teológico del número 12, que puede representar las 12 tribus de Israel y otras cosas por el estilo, creo que Jesús simplemente le apunta a 12 porque 12, 9 a 12, 15 personas es espacio de entrenamiento. Es el espacio ideal para entrenar a otros. Cuando usted piense en grupo pequeño o en un grupo de 12 personas, piense en entrenamiento. Y eso es lo que Jesús está haciendo con ellos. Jesús caminó con ellos, comió con ellos, durmió con ellos, viajó con ellos muchas millas, sanó a los enfermos delante de ellos y con ellos le resucitó de los muertos algunos, oró al Padre, ministró, enseñó, bautizó y muchas otras cosas, etcétera, etcétera. Jesús hizo todas estas cosas junto con sus discípulos. Entonces, la pregunta para ti es acá, ¿cuánto tiempo, esfuerzo y recursos inviertes tú en los tuyos? ¿Cómo pretendes hacer discípulos y evangelizar? Como dije antes, volviendo a la idea del reloj de arena, evangelizar toma tiempo. A veces queremos hacerlo una carrera de 100 metros, ¿no es cierto? Encontré a alguien, le voy a compartir un tratadito, le voy a dar una invitación a la iglesia y a veces pensamos que eso es evangelismo también. Voy a invitar a alguien a la iglesia, quizá el pastor se tira uno de esos sermones evangelísticos, ¿verdad? Y hace un llamado y se convierte en mi amigo y gloria a Dios, pues ganamos algo. No, hermano, mira, piensa largo plazo. Piensa largo plazo. No hay nada de malo en compartir leyes espirituales. No hay nada de malo en hacer el ejercicio que vamos a hacer al final. Todo eso tiene su espacio y su momento. Sin embargo, quiero invitarte a pensar y quiero desafiarte a asumir la idea de que evangelismo toma tiempo. ¿Cuánto tiempo, esfuerzo y recursos inviertes tú en los tuyos? A veces yo hablo, en algunos de mis entrenamientos, hablo de los 5 capitales que tenemos todos nosotros a nuestra disposición que deben de ser ofrecidos. En otro momento, en otro taller podemos hablar de eso, pero tiene que ver con dinero, tiempo, talento, conocimiento, espiritualidad y todas estas cosas. Con todo lo que tú tienes, todo este capital que Dios ha puesto a tu disposición, debe de estar disponible para el reino y debe estar disponible para el proceso necesario del discipulado y el evangelismo. Como dije de nuevo, evangelizar es llenar a otra persona, a otro individuo de las buenas nuevas y eso va a tomar algo de tiempo. Seguimos adelante entonces, vamos al número 4. Y aquí vamos a hablar de consagración. ¿Okay? Consagración. Seguir a Jesús requiere obediencia. Consagración es sinónimo de obediencia. ¿Ya? Consagrarse a algo es entregarse en alma, cuerpo y corazón, ¿verdad? Espíritu, cuerpo y alma. Tú te entregas completamente. Seguir en obediencia es importante si vamos a evangelizar. Hacerlo sobre una base de obediencia. Es un discipulado que se sostiene por la obediencia y por nada más. Dice Jesús, enseñándoles a que guarden y obedezcan, o sea, otras palabras, que guarden, es otra manera de decir obedezcan, todas las cosas que yo os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es curioso que Jesús dice, yo estoy con ustedes, ustedes pueden contar conmigo todos los días, yo estoy disponible, pero el requisito aquí es que usted obedezca. Yo estoy con ustedes en la misión, dice Jesús. Si usted está en la misión, si lo suyo es la misión y usted lo ha internalizado y usted ha asumido la identidad de un misionero cotidiano, regular, normal,
entonces yo estoy contigo, dice el Señor. Esta es una condición. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, pero estoy con vosotros mientras ustedes caminan en la misión. ¿Ya? Cuando Jesús dice, vayan por todo el mundo, en el proceso de que van por todo el mundo, hagan discípulos. ¿Ya? Hagan discípulos, encárnense. Dije, empezamos hablando de encarnación, tienen que acercarte a ellos. Después hablamos de selección, tienes que estar ahí, ahí cerca. Después hablamos de qué, ¿cuál fue la que siguió? Asociación, invertir tu vida, tu tiempo, caminar con estas personas. Y número 4, acá estamos hablando ahora de consagración. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, dice Jesús, y estas me siguen. El discipulado y el evangelismo como parte del mismo, ¿ya? Es simplemente desarrollar nuestra habilidad espiritual para seguir, escuchar y seguir la voz de Jesús. Somos ovejas a fin de cuentas, ¿sí o no? Somos ovejas. Y las ovejas aprenden, mis ovejas oyen mi voz. El otro día estuve viendo cómo sucede eso en un lugar acá cerca en Pensilvania, que hay mucha agricultura por acá, hay mucho ganado, diferentes tipos de ganado, y miraba yo cómo esta gente lo hace. Es tan curioso que yo puedo pararme en el cerco y gritarle a todas las ovejas, aquí hay comida, vengan por su comida, y ninguna de ellas se mueve. Cuando llega el pastor de las ovejas, se acerca al cerco con su lata, ¿verdad? Apenas golpea la lata y dice unas cuantas palabras, todas las ovejas al unísono, todas de una vez, juntas, como manadas se juntan y vienen al pastor. De eso es lo que está hablando Jesús. Entonces aquí la pregunta es, hay 3 preguntas importantes que tú debes aprender a utilizar de manera muy importante, magistral, diría yo, cuando estás en un proceso de discipular y de evangelizar a otras personas. En primer lugar, ¿qué te está diciendo Dios a ti? Piensa en esa pregunta. ¿Qué te está diciendo Dios a ti? Siempre que se reúna con sus discípulos, utilice estas 3 preguntas. ¿Qué te está diciendo Dios a través de las circunstancias que estás viviendo, a través de la crisis de salud que estás enfrentando, a través del despido del trabajo, de este momento kairos en el que estás, ¿verdad? ¿Qué te está diciendo Dios? La segunda pregunta es, ¿qué piensas hacer al respecto? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Cómo vas a responder? ¿Cómo te vas a comportar como una oveja obediente, ¿no? Que sigue la voz de su pastor? Por último, ¿cómo te puedo ayudar yo en esta encrucijada en la que estás? En esta situación. ¿Hay algo que yo pueda hacer por ti? En otras palabras. Entonces, y vamos a ver acá una más, la número 5. Vamos a hacer luego una pequeña pausa en unos breves minutos. Demostración. Entonces, Jesús les modeló cómo se vive en el reino a sus 12 discípulos. Aquí vamos a hablar de este proceso tan interesante. Algunos de ustedes me han escuchado hablar de este círculo anteriormente. A veces usamos un cuadrado para hablar de esto también. Esto se llama el cuadrado, o el círculo, perdón, de modelar, asistir, observar y luego irse. Como dije anteriormente, tú estás siempre modelando. En este caso, tú eres la persona sobre la bicicleta. Este es tu discípulo a quien tú estás evangelizando. De nuevo, hágase usted la idea de que discipulado es el proceso y evangelismo es el proceso de llevar de la mano a esta persona hasta el momento en que esta persona comienza a mostrar eh, los rasgos o interés genuino, real en seguir al maestro, ¿ok? Usted está modelando. Llega un momento en que usted va a necesitar asistir a esta persona. La persona ahora quiere realmente caminar. Ahora quiere hacerlo él o ella. Ahora quiere aprender a hacer lo que usted ya ha estado haciendo, modelando delante de él o ella. Entonces, usted está ahí para asistir a esta persona.
Así se hace, ¿verdad? Yo no puedo olvidar el hecho de que le enseñé a mis dos hijos a andar en bicicleta. Y esto que usted está viendo aquí es exactamente lo que me tocó hacer. Los que ustedes que son padres y probablemente les ha tocado hacer lo mismo, no me dejan mentir. Esto es lo que uno hace todo el tiempo. Esto es mi hija viéndome a mí cómo lo hago y ahora, hija, voy a mostrarte a ti cómo se hace. Básicamente Jesús modeló delante de sus discípulos cómo se vive en este reino de Dios que él vino a inaugurar. Entonces, así se vive. Con mi grupo de mi familia, con quienes estoy trabajando y discipulándolos y evangelizándoles, varios de ellos nunca han hecho una decisión por Cristo, jamás. Tengo una tía en este grupo, tengo una prima, tengo dos primas que jamás han tomado una decisión consciente y abierta, deliberada para seguir a Jesús en la vida. Pero estas personas se han reunido conmigo por un año ya. Lo que está sucediendo, piense de nuevo en el reloj de arena, ¿ya? Yo estoy depositando, ofreciendo las buenas nuevas en el corazón de estos parientes míos a través de abrir las escrituras juntos, meditar en ellas, orar juntos y hacernos preguntas. Y siempre nos hacemos estas preguntas. ¿Qué te está diciendo Dios? Y lo que hemos estado estudiando por todo este año es el Sermón de la Montaña, donde Jesús habla de el 101, ¿verdad? El 101 de cómo, los pasos básicos de cómo se vive en el reino de Dios. En el reino de Dios, usted es bienaventurado si hace la paz. En el reino de Dios, si usted es humilde de corazón, si usted es pobre de espíritu. Todas estas cosas, ¿no? Si usted aprende a no codiciar a la mujer de su hermano, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Todas estas cosas de las que usted aprende a manejar su enojo, por ejemplo, la ira, ¿no es cierto? Todo esto de lo que Jesús habla en el Sermón de la Montaña, a tratar a los demás como usted quiere que le traten, la famosa regla de oro. Pero bueno, una vez que les hemos modelado y asistido a nuestros discípulos, ahora estamos en posición de permitirles a ellos nada más hacerlo. Usted no se va lejos todavía, porque van a necesitar probablemente las rueditas que ponemos aquí atrás, ¿verdad? De la bicicleta, ¿se acuerda, no? Que le ponemos unas rueditas de prueba, decimos, para que todavía el balance, ¿verdad? No está exactamente en el lugar. El niño, o en este caso el discípulo, todavía está aprendiendo, pero usted está ahí observando. Usted no está poniendo sus manos necesariamente ahora, está dejando que esta persona intente caminar detrás del Señor en su propio, ¿verdad? En un intento totalmente personal. Y luego, por supuesto, la idea de irse. Ya ahora el discípulo lo puede hacer. Esta es una parte importante. Voy a, de hecho, tocar un poco más este tema en la segunda parte de nuestra presentación el día de hoy. Muy bien. Entonces, oh, y una cosita más, usted está modelando 24/7, siempre está modelando. Entonces, para resumir, voy a volver rápidamente acá, solo para resumir lo que acabamos de ver rápidamente. Hablamos de que usted llena a alguien del evangelio a través de su ejemplo. Usted con sus palabras, con sus actitudes, cómo usted vive, cómo usted maneja sus prioridades en la vida, todos estos elementos sirven para llenar del evangelio a otra persona. Obviamente, el evangelio es una proclamación de Jesús como el Señor, pero verdad es algo que usted no puede forzar en alguien, es algo que solo el Espíritu puede depositar en esa persona. Estamos hablando de estos 9 principios fundamentales que Robert Coleman en este libro, El Plan Maestro de la Evangelización, nos ofrece, y hablamos de la encarnación en primer lugar. Jesús se acerca. Usted necesita acercarse porque cerca es mejor. En segundo lugar, Jesús selecciona a sus discípulos para que estén con él y los nombra, y Jesús invierte toda la noche. Usted necesita orar. ¿Quiere hacer discípulos? Pregúntele al Padre con quién debe caminar y haga su selección lo mejor que usted pueda, ¿no? Invite a otros. 3, asóciese con ellos. Asociación. Invierta su vida. Haga vida con estas personas. No haga del discipulado y del evangelismo una actividad separada de su vida normal.
invite a sus discípulos al ritmo de su vida. Si usted va a ir al gimnasio, invite, ¿verdad? Muchas veces uno puede invitar a una persona al gimnasio. Si usted está pagando la suscripción, a veces le dan oportunidad de llevar a alguien. Lleve ese a discípulo con usted al gimnasio, invítelo a un café, vayan al supermercado juntos, saquen al perro a caminar. A veces hago eso con mi vecino acá, ¿no? Y tenemos oportunidad de hablar. Entonces, la pregunta es cuánto tiempo y esfuerzo, recursos que usted tiene, que Dios le ha dado, invierte usted en los que Dios le ha, le ha puesto delante para discipular y evangelizar. Consagración es sinónimo de obediencia. El discipulado está fundamentado en la obediencia a Jesús. Se trata de aprender a escuchar su voz. La idea aquí es, ¿qué te está diciendo Dios? ¿Qué piensas hacer tú al respecto? Y cómo te puedo ayudar yo en este proceso de discernimiento. Y número 5, es la última que vamos a ver hasta este momento, es demostrar. Jesús modela. Recuerde que usted está modelando 24/7 y que esta es la idea básica, fundamental de cómo esto ha de suceder. Usted modela, luego asiste, observa y por último aprende el arte de hacerse a un lado y dejar que otros crezcan. Muy bien, vamos a pararnos por unos instantes acá, Manuel. A ver, quiero saber si tienen alguna pregunta o algún comentario que ustedes quieran hacer, abran sus micrófonos, enciendan sus cámaras y díganme, número 6, si no me equivoco, así que vamos a ir ahí directamente. Número 6, delegación. Aquí vamos a hablar de que Jesús les dejó a sus discípulos, obviamente, para ahora ser guiados por el Espíritu Santo. Eso era importante en el plan de Jesús. Recuerde que aquí el doctor Coleman nos está ofreciendo 9 principios fundamentales en relación a cómo Jesús discipuló a sus 12 a través de los 4 evangelios. Y estos son 9 principios que no solamente él ha derivado de los evangelios. Hay otros autores que han hablado de otras maneras, quizá lo han presentado un tanto diferente, pero francamente esto no es nuevo, probablemente no es nuevo para usted tampoco. Pero Jesús delega, en otras palabras, Jesús permite permite que queden solos, ¿ya? Es interesante que Jesús no le pide al Padre que le dé 1 año más, o 2 años más, o 3 años más. Jesús pudo haberle pedido al Padre, dame más tiempo, Señor, para hacer mi función. Todavía no he terminado. Jesús sabe que Él ha hecho todo lo que necesitaba hacer. Todo lo anterior que hemos hablado, los 5 principios que hemos hablado de hasta este momento, Jesús sabe que eso es lo que necesitaba hacer, ¿ya? Y especialmente en el último año, cuando usted lee los evangelios, lo logra deducir, que en el último año Jesús es mucho más intencional en pasar tiempo importante, tiempo en relación con sus discípulos, tiempo de entrenamiento. Pareciera de que lo ponen esteroides, ¿verdad? El tema del entrenamiento y comienza Jesús a hacer más, especialmente inmediatamente después que Pedro le reconoce delante de todos los demás cuando dice a orillas del mar, dice, Señor, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios, ese es quien tú eres. Parece que ese momento va a desatar una cantidad de eventos, ¿no? Una serie de eventos se van a desatar a partir de ese instante y Jesús empieza entonces a hablarles de otras cosas, comienza a hablarles ahora del reino mucho más. Y eventualmente Jesús va a resucitar y el libro de los Hechos nos dice que Jesús pasa 40 días hablándoles a ellos específicamente del reino, de cómo vivir en este reino de los cielos que Jesús ha venido a fundar aquí en la tierra. Ahora, quiero traer a colación de nuevo esta gráfica porque esta gráfica, como dije antes, había hecho alusión a la idea de que quería retornar a ella por el hecho de que usted modela, asiste, observa, pero no ha hecho un buen trabajo, no ha hecho un trabajo redondo, completo, si no sabe cómo hacerse
a un lado, cómo multiplicarse por cero. Decía mi mamá, multiplíquese por cero, papita, por favor, ¿verdad? Cuando estábamos estorbando por ahí, cuando estábamos de más, ¿verdad? Con la nariz ahí de metidos, de metiches, nos decía mi mamá, mi abuela, multiplíquese por cero, hágase a un lado, ¿verdad? Por favor. A veces nos cuesta este asunto de saber cómo hacernos a un lado y permitir que aquellos a quienes hemos discipulado comiencen a abrazar el llamado de Dios específico a sus propias vidas y hacer la obra de Dios para la cual Dios les ha llamado y les ha salvado a ellos. En nuestras congregaciones, por la manera en que hemos aprendido a hacer iglesia, y este es un estilo que tiene ya que serán 300, bueno, de la reforma para acá, probablemente, ya 500 años más o menos, hemos aprendido, ¿verdad? La idea de que la iglesia, mientras más somos, mejor estamos. Mientras más grande, mejor. En el reino de Dios, digo siempre, algunos de ustedes me han escuchado decirlo hasta la saciedad, en el reino de Dios, menos es más, probablemente. Y aquí no se trata de más para tener, o sea, la idea no es tener a más gente de manera indefinida bajo tu dirección. Si hiciéramos bien el trabajo del reino de Dios y pusiéramos menos énfasis en construir nuestras eclesías, ¿verdad? La iglesia, y más bien enfatizáramos el reino como un lugar donde cada creyente ejerce su ministerio, el ministerio de todos los creyentes, eso que era un caballo de batalla para los reformadores como Zwinglio y Lutero, pero que fueron los anabautistas los que realmente lo tomaron en serio, ¿no? Y dijeron, aquí todos escuchamos a Dios, aquí Dios habla por todos nosotros, aquí todos servimos, aquí todos tienen una parte en esta responsabilidad del reino de Dios. Entonces, nos cuesta hacernos a un lado y enfatizamos el mantener a nuestra gente de manera indefinida y trabajamos en función o con esta imagen, esta idea de lagos, en lugar de ser ríos caudalosos, piensa usted que la gente es el agua que pasa por este río, ¿no? Pasa por su iglesia, viene a tu iglesia, lo recibes, lo equipas, lo envías, viene otro, lo recibes, lo aceptas, lo equipas, lo envías a hacer misión a otro lugar. Hermano, eso es el reino de Dios, es un río que fluye, pero funcionamos como lagos de agua estancada. Y hay cristianos con 40, 50 y mucho más años de ser parte de tu iglesia que son equivalentes a un océano de amplios, ¿verdad? Pero con una pulgada de profundidad espiritual. No hay mucho de Dios en sus corazones porque nunca han ejercido el ministerio para el cual Dios les llamó específicamente. Entonces, por eso esto es importante. Jesús les dice a los discípulos, es curiosísimo que Jesús diga esto. Dice, miren, dice, en realidad es mejor para ustedes que me vaya. Es mejor que me vaya, dice. Imagínense que usted se parara un día estos delante de toda la gente de su iglesia y le diga, ¿saben qué, hermanos? Es mejor para todos ustedes que yo mejor me vaya. No porque va a venir otro pastor, sino porque ahora ustedes van a empezar a madurar, a depender en este espíritu que yo estoy enviándoles a ustedes. Este defensor, este consolador, el paracleto, ¿verdad? Que viene ahora a guiarles a toda verdad, a toda justicia, a recordarles todo lo que ustedes han aprendido, a guiarlos en este proceso. Ustedes no pueden. Más adelante vamos a hablar de empoderar, ¿no? Pero ustedes no pueden hacer la misión si no son empoderados por el Espíritu de Dios. Qué importante es esto, hermanos y hermanas. COVID nos ha demostrado de que nuestra dependencia del evento del fin de semana o del miércoles o del tipo de programas que manejamos, nos dimos cuenta, estaba delante no solo de nosotros, del mundo entero. La iglesia quedó desnuda delante de todo el mundo, ¿no es cierto? Porque nos dimos cuenta que nuestra dependencia de todas estas cosas que consideramos puntos que consideramos anclas, ¿verdad? Que consideramos valiosas, importantes a la hora de la hora.
Hoy es una pandemia, mañana puede ser una persecución, ¿verdad? Virulenta contra el pueblo de Dios, como está sucediendo en muchas partes del mundo el día de hoy. Entonces, ¿qué puede ser mañana? ¿Ya? Que va a causar que una vez más fallemos en nuestra capacidad o nuestra capacidad de ser flexibles y de adaptarnos velozmente a las circunstancias. Algunos todavía, he escuchado, a veces escucho en Facebook o en algunos lugares, pastores que están nostálgicos de lo que otrora fue, ¿verdad? Nuestro tiempo, cuando nos reuníamos en nuestro edificio tan lindo que nos costó tanto y que todavía estamos pagando, ¿verdad? Y que por eso es que tenemos tanto activismo en la iglesia, porque no terminamos de pagar el bendito edificio que Dios nos regaló, ¿verdad? Pero ahí estamos y hermano, no estoy diciendo que estas cosas son malas, pues que bueno, gloria a Dios, ojalá todo el mundo tuviera facilidades físicas, qué bueno sería. Pero hermano, cuando usted amarra toda su confianza y su seguridad y su ministerio depende de estas plataformas falsas, ya que no están ancladas realmente y que no son efectivas, que no son ágiles, que ¿verdad? No se moldean con la velocidad necesaria que se requiere. Entonces, lo mejor, Jesús dice, ¿saben qué? Yo me voy, pero no quedan solos. El Espíritu queda con ustedes. Muy bien, seguimos un poco adelante. La número 7. Entonces, la número 6 dijimos, ¿cuál era? Delegación. La número 7 ahora, esto es supervisión. Por supuesto que vemos a Jesús enseñarle a sus discípulos la importancia de rendir cuentas. Lo vemos, hay varios ejemplos que podríamos haber mencionado acá. Cuando Jesús envía primero a los 12, ellos retornan rindiendo cuentas de qué fue lo que pasó, ¿verdad? Lo mismo con los 70, los 72, retornan, Jesús pregunta qué fue lo que sucedió, ellos reportan esta idea, esta, para ser discípulos y para llevar a cabo la evangelización de su comunidad a través de hacer discipulado intencional y relacional. Usted va a necesitar enseñarle a sus discípulos en formación la importancia de esto que a veces llamamos coaching y mentoría. Debe de haber mucha más mentoría. ¿Qué pasaría si nuestros pastores del púlpito o de las iglesias locales invirtieran más tiempo en su función, en su llamado como entrenadores y mentores, padres espirituales de un grupo de personas, que en preparar sermones rebuscados para el fin de semana? O preparar todo lo que conlleva los detalles del evento del fin de semana, del servicio del fin de semana, al cual toma mucho de nuestra creatividad, de nuestro tiempo, de nuestros recursos financieros, de creatividad, como acabo de mencionar, etcétera. ¿Qué pasaría si más bien pasáramos tiempo escuchando, entrenando, ofreciendo consejo, mentoría a las personas, a los discípulos que estamos formando? Para ser discípulos tendremos que trabajar en cabeza, en corazón y en manos. Tengo que retornar ahí porque me salí. Cabeza, corazón y en manos de nuestros discípulos. Cabeza porque usted necesita ofrecer doctrina, obviamente. Jesús era un rabí, era un maestro. Jesús era importante para Jesús que sus discípulos, a quienes él estaba evangelizando, piensen eso. ¿En qué momento los discípulos aceptaron a Cristo? Vaya. ¿En qué momento? Cuando Jesús partió el pan, multiplicó los panes y los peces, tal vez, o cuando la tormenta en el mar. ¿En qué momento los discípulos aceptaron a Jesús? Algunos dirían que tal vez en ese momento, cuando Pedro dice, tú eres, ¿verdad? El Hijo de Dios, ese eres tú, no eres nada más un rabí, eres el Mesías prometido, el que hemos estado esperando, el ungido, el Cristo, ese eres tú. Ahora, ¿en qué momento? Pero digamos que puede ser que ahí, pero Jesús está evangelizando a sus discípulos, les está llenando del contenido de las buenas nuevas, que como dijimos al comienzo de este tiempo juntos, es muy amplio, es muy profundo y va a requerir tiempo, y por eso la idea, la metáfora del reloj de arena es muy importante. Ahora, entonces, transmite conocimiento. Jesús, por supuesto, le enseña el sermón de la montaña y otras enseñanzas, parábolas, etcétera. Es porque Jesús
está preocupado de que sus discípulos entiendan, sepan cómo pensar teológicamente bien, correctamente, ¿no? La ortodoxia, o sea, pensar correctamente es importante, pero también Jesús trabaja con sus corazones y eso es lo que tiene que ver con preguntas difíciles, conversaciones puntuales que ponen a prueba el conocimiento, el carácter. El corazón representa aquí el carácter, las motivaciones. ¿Qué es lo que te motiva a ti? ¿Qué te mueve? ¿Qué hay detrás de tus acciones? ¿Por qué haces lo que haces? Jesús toma tiempo para hacer preguntas difíciles y para decir lo que se conoce como las frases duras de Jesús, ¿verdad? Eh, Apártate de mí, Satanás, le dice en algún momento a Pedro. O sea, Jesús tiene estos momentos difíciles de, ya ustedes también se van a ir, váyanse. Ya, esta es una manera de probar la capacidad de sus discípulos en formación en relación a de qué está hecho su carácter, quiénes son ellos. ¿Son personas íntegras, verdad, en el fondo, o simple y sencillamente están buscando dinero, fama, posición, un lugar, un nombre, hacerse un nombre? Muchas veces estamos trabajando con gente así en nuestras congregaciones. Muchas personas simple y sencillamente porque saben cómo exponer un texto, un contenido, pueden abrir la Biblia y hablar por 40 minutos. Les ponemos, por ejemplo, a dirigir, les damos posiciones de liderazgo sin haber jamás probado su carácter, ¿ya? No hemos tomado tiempo para hacerlo, pero es importante. Y por otro lado, proveer experiencias. Manos, cabeza tiene que ver con entender a Dios, la palabra de Dios, lo que Dios está diciendo. Corazón tiene que ver con tu carácter, quién tú eres, y manos tiene que ver con tu capacidad para servir al reino de Dios por la motivación correcta, con la motivación correcta. Entonces, es ahí, en la intersección de estas tres cosas, de estos tres círculos, cabeza, corazón y manos, donde el discipulado y el evangelismo efectivo va a suceder. Vamos a ver dos más. Reproducción. Reproducción, Jesús esperaba que se reprodujeran sus discípulos en otros. Muchas veces nosotros tenemos una expectativa tremendamente raquítica, increíblemente baja. En algunos casos ni siquiera tenemos una expectativa en ninguno de nuestros discípulos o miembros de nuestra iglesia en relación a su capacidad para reproducirse. No les desafiamos a la reproducción, no les ayudamos a pensar multiplicación. Yo siempre digo que en el reino de Dios todo se multiplica. A todo nivel se multiplican discípulos. Cuando hacemos discípulos correctamente, estos se convierten en líderes misionales, es decir, líderes con una clara mentalidad de reproducción y del reino de Dios. Ellos entienden que la mies es mucha, que los obreros son pocos. Eso es un líder misional. Y hay que reproducirlos también. Los necesitamos urgentemente en la iglesia el día de hoy. Necesitamos reproducir, o sea, discípulos se convierten en líderes misionales que van a comenzar grupos pequeños alrededor de su comunidad. Es un reflejo natural, es un impulso, parte del ADN de un líder misional, de un discípulo de Jesús, comenzar algo nuevo, probablemente en su casa, probablemente en el patio, el traspatio de la casa, o en el garage, o en la sala principal, o en algún lugar, en algún parque, en algún espacio, en algún tercer lugar, como se conoce a veces, ¿no? No en la iglesia, ¿verdad? Sino en un lugar neutral, probablemente. Usted va a comenzar algo. ¿Por qué? Porque es discípulo de Jesús, y los discípulos de Jesús siempre están en misión. Siempre están en misión y siempre están pensando reproducción y multiplicación. Discípulos se convierten en líderes que van a lanzar grupos pequeños, que algunos de estos se van a convertir en iglesias en su propio derecho, y muchos de estos se van a convertir en toda una red de grupos, iglesias y grupos pequeños e iglesias que trabajan juntas alrededor de su comunidad inmediata, avanzando el reino de Dios a todo nivel. Jesús espera que usted y yo nos reproduzcamos. ¿Cuándo fue la última vez que a través del discipulado evangelizaste a alguien?
Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto. No se engañe. Jesús no está hablando aquí nada más del buen carácter o del carácter cristocéntrico. Eso es parte del fruto del espíritu de cada creyente, por supuesto que sí, pero fruto aquí significa reproducción. Eran 2, ahora son 4, ahora son 8 y después 16 y luego 32 y sucesivamente, ¿no? Dios espera que usted y yo nos multipliquemos. Usted no necesita reproducir cientos, ni siquiera docenas, pero por amor de Dios, reproduzca a un discípulo, por lo menos 1 o 2 discípulos este año. ¿Qué le parece ese desafío para que se quede con él en este tiempo? Discipule y evangelice a por lo menos 2 personas este año. Estamos en el mes de comenzando el mes de abril, todavía hay tiempo para discipular. ¿A quién te está llamando Dios? ¿Quiénes son los 2 o 3 a quienes deberías de seleccionar e invitar, invertir tu vida, tu tiempo, tu esfuerzo? ¿Quiénes son estas personas? ¿A quién te tienes que acercar, encarnarte en su ambiente, en su espacio? En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así sois mis discípulos. ¿Cómo? Si llevas fruto. Si tú no llevas fruto, no eres realmente mi discípulo, está diciendo Jesús. A mis hermanos de la iglesia menonita con quienes trabajo todo el tiempo, soy parte de la iglesia menonita, a veces les digo a mis hermanos, miren hermanos, usted la gran comisión tiene 2 aspectos clave y no se puede uno sin el otro. Usted no puede ser fiel en seguir a Jesús si tampoco es fiel en reproducir a Jesús, al Jesús que está en usted en otro. Las dos son 2 caras de una misma moneda, ¿no es cierto? Usted es fiel en seguir a Jesús y eso va a producir en usted reproducción del reino de Dios en la vida de otra persona. Y eso sucede cuando usted abre sus ojos y ve con compasión a la mies. Muchas veces el problema que tenemos es que no estamos viendo con compasión, con la compasión y el amor que Jesús lo está viendo. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Ahora, en cuanto a esto del fruto, esto es fruto. Y algunos cristianos dicen, pues yo tengo fruto, ese es mi fruto. Perfecto. Pero hermano, quiero mostrarle más fruto. Esto es más fruto. Ahora, el fruto abundante del que nos llama el Señor es este. ¿Ok? Esto es fruto, ¿sí o no? Esto es fruto abundante. Usted puede conformarse con este fruto si usted quiere. ¿Ya? ¿Cuánto te ha dado Dios a ti? Bueno, vas a multiplicar lo que Él te dio. Bueno, ¿será que Dios quiere que produzcas más fruto? ¿A quién discipulaste el año pasado? ¿A quién evangelizaste? ¿A quién llenaste de las buenas nuevas el año pasado? Ese es fruto que se va acumulando para la gloria de Dios. Hermano, vamos a ser juzgados en el día del Señor, en el último día, dice el libro de Apocalipsis, conforme a nuestros hechos, conforme a nuestras acciones, obviamente en el Señor, ¿ya? Conforme a nuestras acciones. Tú eres nacido de nuevo, has de producir fruto para la gloria y para el reino de Dios. No para tu gloria, no para presumir de nada, simple y sencillamente, no para tu iglesia tampoco. No, para el reino de Dios. Muy bien. Una más. Vamos a ver una más y luego quiero compartir con ustedes un pequeño video y luego voy a abrir el espacio para ver qué tipo de comentarios. Creo que estamos bien con el tiempo. Impartición es lo último que el hermano Robert Coleman menciona en su libro interesante. Jesús les da de su espíritu. En lo que se conoce como la versión juanina de la Gran Comisión, encontramos lo siguiente. Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Es un comisionamiento, los está enviando. De la misma manera, ahora es interesante lo que esto significa. Así como me envió el Padre a mí. Fíjese bien, ¿y cómo lo envió el Padre a él?
ya vimos 8 aspectos importantes de cómo Jesús hizo su ministerio. Jesús no se lo inventó, Jesús lo recibió del Padre. Así como el Padre me envió a mí, no está diciendo nada más que así como Él lo hizo conmigo, ahora yo lo hago con ustedes. Ese así como me envió el Padre, como me envió el Padre a mí, ¿ah? Como me envió el Padre, de la misma manera también significa eso. Así como Él me envió a mí, de la misma manera que yo vine, me encarné, seleccioné y todo lo demás que ya vimos acá, ¿ya? De esa misma manera, también yo los envío a ustedes. Habiendo dicho esto, dijo, más bien sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Y algo que yo siempre repito es, sin poder no hay misión. De nada sirve hacer todo lo anterior, si no hacemos este trabajo auspiciados y fundados sobre la base inconmovible que ofrece el Espíritu Santo de Dios. Sin poder no hay misión. No hay fruto en tu vida, no hay fruto en tu ministerio. ¿Será que necesitamos el poder de lo alto? Fresco y nuevo sobre nuestras vidas. ¿Será que necesitamos ser llenos? ¿Qué significa para ti ser lleno? No estoy hablando de lenguas, no estoy hablando de todas estas cosas que a veces hacemos, está bien, no hay problema con eso, pero ¿qué significa para ti ser lleno del Espíritu Santo? Sin poder no hay misión. Si Él nos está dirigiendo en esto, si tú no estás escuchando su voz, si tú no atiendes cuando el Espíritu te dice, ve y llama a este, invita a este. Mira, hermano, es una cuestión, ¿cómo se llama eso? No es una ciencia difícil de entender, no es verdad, no estamos haciendo bombas de hidrógeno aquí o algo fuera de serie. Usted no va a encontrar estas personas debajo de las piedras, las personas que Dios quiere que usted, en las que Dios quiere que usted invierta su vida. En lo que falta de este año, están ya alrededor suyo. Dios ya las puso ahí. Usted no tiene que buscar en lugares recónditos. Él ya los puso. Si tan solo usted abriera sus ojos, si tan solo dejáramos que el Espíritu nos guíe. ¿Ya? Yo estoy buscando, estoy pidiéndole a Dios y ya le comenté eso. Dios, ¿quiénes son estas 2 o 3 hombres en quienes voy a invertir mi vida estos 8 o 12 meses que siguen? Quiero comenzar ya, apenas podamos. Quiero comenzar otra vez a hacerlo de manera presencial, ¿no? Y entonces, ¿qué hace usted? Simplemente cuando el Espíritu le indica, usted va a esta persona y le dice, mira, qué te parecería si aprendemos a seguir a Jesús juntos? ¿Te gustaría aprender a seguir a Jesús conmigo? Y esa persona le va a preguntar, ¿y qué vamos a hacer? Vamos a leer la Biblia juntos, vamos a orar juntos y vamos a compartir la vida, hacernos preguntas, como las 3 preguntas que mencionamos antes. ¿Qué has escuchado a Dios? ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Cómo te puedo ayudar yo? Y vamos a hacerlo juntos y vamos a dejar que el Espíritu de Dios nos hable. Y vamos a comportarnos como ovejas de su prado que saben escuchar su voz y le siguen. Muy bien. Voy a repetir entonces brevemente estas últimas 4 que acabo de compartir, desde las 6 en adelante. Las 6 dijimos es delegación. Usted necesita aprender no solamente a recibir y a desarrollar a su gente, aprenda a enviarles, aprenda a enviarles en misión. Enséñeles a cómo encontrar o cómo adoptar su identidad como misioneros. Enséñeles a cómo abrazar su ministerio dentro del ministerio quíntuple de Efesios 4. ¿Quiénes de los que están sentados en la banca son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros? Ayúdales a descubrirlo. Para eso Dios le llamó a usted, no tanto a predicar, le llamó Dios a equipar a los santos para la obra del ministerio, para que ellos hagan la obra del ministerio. Es mejor que yo me vaya, dice Jesús. Muy bien. Número 7. Supervisión, mentoría, cocheo, coaching. Cabeza, corazón, manos, trabajar en todos los aspectos de la vida de la persona que usted está discipulando con propósito de llenarle del evangelio de Cristo.
Este es el lugar donde eso sucede, donde se intersectan estas tres cosas. Número 8, reproducción. Dios quiere que llevemos fruto abundante. No solamente fruto, no solamente más fruto, pero fruto abundante. Y ese es el ejemplo de esto. Y por último, impartición. Sin poder no hay misión. Sin poder no hay misión. Muy bien. Quiero abrir el espacio por unos minutitos. Ahora. Vamos a ver. Voy a poner aquí en el chat los últimos que acabo de leer, que acabamos de ofrecerles. A ver, ¿cuál de estos últimos 4 le impacta a usted mayormente y por qué? Cualquiera. Adelante. Bueno, mire, a mí en la segunda parte, estoy con la de supervisión, porque realmente cuando no salimos a evangelizar o a discipular, ¿verdad? Es porque tampoco se da la mentoría en la iglesia. Prácticamente solo estamos recibiendo el sermón del domingo. Vamos y recibimos el sermón, pero no se hace más que eso. Entonces, no se enfatiza de salir a discipular a los demás afuera. Siempre se le dice, hermanos, ustedes ya conocen de las buenas nuevas, compártanlas con los demás, pero ¿cómo lo hacemos? Si no le enseñan a uno, no hay una mentoría de parte en la iglesia y tal vez por falta de tiempo, o ahorita la excusa es la pandemia. La verdad, esa es la excusa que hay, la pandemia. Pero mira, ahorita nosotros estamos de varios países y estamos por medio de Zoom. Ahora, hasta los niños saben usar el teléfono. No hay una excusa, ¿verdad? Pero también nosotros, como no puedo culpar solamente a los pastores ni líderes de las iglesias, sino que nosotros también como miembros tenemos que pedir, como un niño que no llora, pues no come, ¿verdad? Entonces yo creo que también nosotros debemos de pedir que yo quiero aprender a hablar, tener que también nosotros decir, yo quiero aprender porque yo quiero compartir las buenas nuevas con los demás, pero no sé cómo. ¿Me pueden enseñar? Entonces yo creo que ahí debemos de empezar también. Nosotros Sí, seguro. exhibir un poquito y no solo quedándonos callados y solamente reclamando. Seguro. Ahora, quiero decir también, agregar lo que dice Ligia. Hay un valor importante en la idea de salir a evangelizar. No quiero que me escuchen decir que eso no es valioso ni importante. Yo creo que eso hace que un cristiano se sienta desafiado a compartir con otros. Y hay mucho valor en eso. Y no es algo que yo hago normalmente, que hago regularmente, pero cuando me toca hacerlo, siempre me siento desafiado. Especialmente cuando usted tiene que hablar con gente, está visitando, tocando puertas, por ejemplo. El otro día, hace como 2 años, estuve haciendo eso, toda una semana, con un grupo de hermanos en Houston, Texas. Tremendamente desafiado, ¿verdad? Hay un valor en eso. Yo creo que quienes más reciben el beneficio a fin de cuentas son los cristianos que están compartiendo a veces, más que los que están recibiendo al otro lado, porque afirma tu convicción. ¿Por qué estoy aquí afuera? ¿Realmente creo yo esto que estoy compartiendo? Lo creo tanto, estoy tan firme en esto que estoy dispuesto a hacer el ridículo si es necesario, o que me tiren la puerta en la nariz, o que me hagan una mala cara, o me digan algo grosero, como sucedió en este caso en Houston más de una vez. Sin embargo, compartir tu fe con otros y aprender, como dice Ligia, cómo hacerlo bien.
es algo que podemos entrenar a nuestra gente. Y por eso quiero compartir con ustedes una pequeña herramienta. Pero antes de eso, antes de compartir la herramienta, creo que tenemos todavía algo de tiempo. Si hay otro comentario o alguien que quiera, quiera agregar algo más. ¿Qué está pasando Hermano por sus cabezas? Dígame. Sí, hermano Marvin. Soy Melba. Melba. Ya tengo, puedo Adelante. hacer un poquito, ya en el, cambié cambié de lugar. Ajá. Sí, estoy pensando también en el punto 7 que tiene que ver con la mentoría. Y creo, pensando también en el punto anterior que me desafiaba, ¿verdad? El punto 3, que era la parte de invertir mi vida. Asociación, Creo que sí. cuando, exactamente, la asociación, cuando yo invierto mi vida y estoy como más cerca de las personas, pensé en Jesús, cómo él comía con sus discípulos, caminaba con sus discípulos y platicaba con la gente. Y yo creo que a veces nos limitamos únicamente a una clase, a una pura clase o a un puro sermón. Y incluso cuando hacemos discipulado, estamos pensando que es compartir un material y formar en conocimiento a las personas. Pero veo que todo eso va más allá de eso. Necesito invertir mi vida en lo que estoy haciendo. Igual necesito una formación porque ser un mentor es más allá de poder dar una clase, poder acompañar el coach, siempre está ahí animando, está enseñando, está acompañando, ¿verdad? Y yo creo que sí, además de que tenemos la formación, el número 9, que es la impartición, es tan importante en la vida de nosotros como en el papel del discipulado y del evangelismo. O sea, que el Señor pueda darnos su poder, ¿verdad? Su presencia siempre a través del Espíritu Santo. Y yo creo que si pedimos, y yo sé que el Espíritu Santo mora en nosotros, pues somos sus hijos, pero necesitamos a veces decirle al Señor que tu Espíritu pueda usarme, pueda guiarme, pueda mostrarme, pueda darme todo lo que yo necesito, porque para mí es un desafío. O sea, ahora yo le digo, soy maestra discipulado, pero ahorita me siento bien desafiada con esta enseñanza esta tarde, porque creo que muchas de las cosas no las he hecho. O sea, me he limitado únicamente a dar una clase, a tener contacto con mis hermanos, pero va mucho más allá de eso. Y me gustó mucho esa ilustración que usted hacía sobre manos, corazón, cerebro, y cómo se juntan los tres, ¿verdad? Y entonces ahí en esa unión está la fuerza, como dicen, ¿verdad? Está la esencia de poder nosotros ser unos buenos mentores, ¿verdad? Y considerarnos nosotros, bueno, ¿cómo está mi corazón? ¿Cómo está mi parte intelectual, mi conocimiento, ¿verdad? Y cómo está la parte de mi servicio. Entonces, mucho desafío para mí esta tarde. Gracias por haber compartido este tema. Creo que tengo muchas cosas que aprender en mi vida en la parte del discipulado y del evangelismo, ¿verdad? Pero le pido al Señor y su Espíritu pueda guiarme y pueda indicarme, ¿verdad? Lo que el Señor quiere que haga para él. Gracias, hermano. Gracias a usted, hermana. Tengo espacio todavía para alguien más. A ver, ¿qué más? ¿Qué nos falta? Si tiene algún comentario, no se quede con él, compártalo. Esa es la idea de esta tarde. Okay. Entonces, para terminar nuestro tiempo juntos este día, ¿alguien quería hablar? Adelante. Pastor, ¿me escucha? Sí. Así. Sí, yo quería comentar algo que escuché ahorita y estaba un poquito yo confundida porque una persona pues que imparte la palabra de Dios dijo esto y yo me quedé confundida cuando usted dijo de cuál, que muchos creemos que los frutos que adquirimos de Dios solamente
son la generosidad, los frutos del Señor, la santidad y todo esto, pero ella dijo que muchos de reproducir a otros discípulos, ¿verdad? Usted dijo eso. Entonces ella dijo que ella creía eso, pero que ahora se da cuenta que no es eso, que el fruto que nosotros hacemos no es eso. Entonces yo que ya estoy, ¿es esto? ¿No es esto? Yo estaba bien confundida porque digo yo, primero escucho que sí, nosotros siempre decimos, Señor, danos de tu santidad, queremos los frutos de santidad del Señor. Y yo creo que tenemos que adquirir los frutos de santidad del Señor para producir a otros discípulos primero, porque yo no creo que si no tenemos esos frutos de santidad del Señor, entonces no tenemos dominio de nuestro carácter, no somos amables, no tenemos mansedumbre y todo eso, entonces nos cuesta ir a hablarle a otro. Entonces yo creo que van de la mano, ¿verdad? Sí, son las dos cosas. Son las dos cosas. Yo creo que Jesús está hablando de las dos cosas. El fruto es simple y sencillamente la capacidad del creyente de mostrar con hechos. Mostrar con hechos no solo en su propio carácter, sino también a través de su testimonio, ¿verdad? De su vida, de su caminar con otros, pues la capacidad de reproducirse, ¿no? Ese es el fruto. Sí, porque entonces si estas personas no ven un buen testimonio o un cambio en la vida de nosotros, a la vida anterior que ellos conocían que teníamos, entonces no van a creer en lo que nosotros le hablemos, ¿verdad? Sí. Gracias, ahora ya. Sí, yo creo que estamos bien ahí. Sí, entonces, gracias. En resumen, hermanos queridos, para terminar nuestro tiempo en este día, solamente quiero mostrar acá, voy a compartir mi pantalla una vez más, una última vez acá, a ver, para mostrar esto. Ok, entonces, de esto fue lo que hablamos hoy. Encarnación, selección, asociación, consagración, demostración, delegación, supervisión, reproducción e impartición. Esos son los 8 elementos importantes que Robert Coleman habla en su material. Espero que haya sido útil para todos ustedes. Aparte de esto, quiero terminar con esto, Manuel. Tal vez quiero mostrar un pequeño video, si está bien, porque quiero dejarles una herramienta práctica, con la intención de que no piensen ustedes de que no hay valor en compartir la fe. Últimamente yo he estado utilizando esta herramienta chiquita, esta herramienta pequeña, muy breve, pero es muy útil, honestamente. Se llama Los 3 Círculos. Algunos de ustedes ya la están utilizando. ¿Algunos de ustedes levánteme la mano o déjenme saber si la está usando ya? ¿No? Ok. Eso se llama Los 3 Círculos y le he pedido a mi amigo Agustín Martín, este hermano argentino gran amigo mío que utiliza esto en todas partes del mundo donde él va, especialmente Latinoamérica. Es una herramienta que se utiliza mucho en el mundo musulmán, por ejemplo, y en el mundo, en la India, en los lugares donde el budismo, ¿verdad? Y otros lugares, estas religiones son las que imperan. Quiero mostrar el video, dura como unos 6 minutos, así que escuchémoslo y luego denme sus comentarios y con eso terminamos. Vamos a ir. Bueno, ahora lo que vamos a ver es qué decir. Es la pregunta número 3. ¿Sí escuchan o no escuchan? Sí se escucha, pastor. Sí, hermano, se escucha. Sí. Pastor, no estamos viendo el video. Ok. Gracias. No estaba seguro si estaban viendo el video o no. Permíteme un segundito que voy a compartirlo bien esto. Permítame. Ok, ahora sí. Gracias por avisarme. Ok. Un segundo. Ok, ahora creo que sí. Vamos a ver es qué decir. Es la pregunta número 3 del 411. ¿Ahora sí?
y esta herramienta se llama Tres Círculos. Esta herramienta la usamos para Sí, solo no se compartir el escucha el Evangelio audio con la gente ahorita. que no conoce de Dios. Y es muy fácil. No se escucha el audio. Sí se escucha, Yo sí lo escucho y veo también el video. y se escucha y se ve bien, sí señor. Sí, así es. ¿Todavía lo ven? Ahora no. ¿No? Pero en realidad lo que queremos hacer es llegar Ahora a sí. mostrarle el dibujo este. Y si usted le dice, voy a mostrarte el Evangelio, o te voy a mostrar, o alguien te habló de Dios, es como una pared que uno se pone ahí. Y usted va a ver que yo trato de no usar versículos bíblicos ni palabras cristianas para que esto pueda ser bien reproducible en gente que recién conoce el Señor, recién acepta a Jesús, pueda hacerlo también, compartirlo con otra gente. Entonces, lo que voy a hacer es, ¿cómo lo hago? ¿Te puedo mostrar un dibujo? Y generalmente la gente dice que sí, me lleva un minuto nada más. Le digo, nosotros vivimos en un mundo que está quebrantado. Y vemos que en ese mundo hay guerras, hay gente, asesinatos, gente robando, y vemos realmente que este mundo donde vivimos está quebrantado. Y a la gente no le gusta estar en este mundo, entonces intenta distintas formas de salir de este mundo. Por ejemplo, alguna gente intenta drogas, alcohol para salir de este mundo. La gente también dice, bueno, si me voy a otro país, quizás puedo salir de este mundo, de este vacío que tengo. Si hago mucho dinero o si soy famoso. Alguna gente dice, si tengo muchas relaciones, muchas novias, me voy a poder sentir bien y llenar ese vacío que tengo. Pero en realidad que todas estas cosas, buenas o malas, son como un resorte que te vuelven otra vez al mundo este quebrantado donde vivimos, donde no hay salida. Pero un día yo escuché que el diseño de Dios no fue así. Dios creó un mundo perfecto. En ese diseño Dios puso al hombre y el hombre tenía provisión, tenía una relación con Dios, tenía amor. Todo lo que nosotros estábamos buscando en este mundo estaba en este mundo. Entonces, ¿qué pasó? El hombre desobedeció a Dios y eso se llama pecado. Y el pecado nos separa a nosotros de Dios. Por eso terminamos en este mundo quebrantado. Pero Dios, como nos amó tanto, no quiso que estuviéramos separados y tuvo una idea. Dijo, voy a mandar a mi hijo, y Dios mandó a Jesús. Y Jesús vino y pagó el precio por nuestros pecados, murió por nosotros y resucitó al tercer día. Y eso lo que produjo fue la abertura de una puerta. La única puerta, la única salida del mundo quebrantado. Pero la puerta está abierta, pero para nosotros salir tenemos que hacer dos cosas. Tenemos que arrepentirnos y creer que Jesús murió por nosotros en nuestro lugar y decidir seguirlo, hacerlo rey de nuestra vida. Y cuando hacemos eso, Dios nos restaura. Otra vez al diseño original de Dios. Entonces yo le pregunto a la gente, entonces vemos en el mundo que hay dos clases de personas en este mundo. Hay algunas que se encuentran acá en el diseño original de Dios, completa paz, provisión, una relación con Dios, y hay gente que está en este mundo quebrantado. ¿En cuál de estos mundos tú te encuentras? Esa es la primera pregunta que le hago. Entonces generalmente la gente que no se conoce de Dios me dice en el mundo quebrantado. Y yo le pregunto, la segunda pregunta es, ¿y dónde te gustaría estar? Y me dicen, bueno, en el diseño original de Dios. Y la tercera pregunta es, ¿hay algo que te impida que tú te arrepientas de tus pecados y creas que Jesús murió por ti para poder ser restaurado a este diseño de Dios? Y dicen, no. Y bueno, ¿te gustaría hacerlo? Sí. Entonces le digo, puedes orar con tus propias palabras o yo te puedo guiar cómo hacerlo. Y es simple. Está acá escrito, le digo, di así, pero es entre tú y Dios. Dios, me arrepiento de mis pecados, creo que Jesús murió por mí en la cruz, lo hago rey de mi vida y te doy gracias, Dios, por restaurarme al diseño original. En el nombre de Jesús, amén. Entonces,
Acuérdese, esto es una herramienta fácil, pero tenemos que practicarla para cada vez ser mejores y hacerlo más fácil para que sea bien natural cuando lo hacemos. Entonces, lo que voy a poner acá, voy a poner las preguntas que hago. La pregunta número 1 es, ¿en qué mundo te encuentras? Cuando te dicen en qué mundo se encuentran, en el diseño original o en el mundo quebrantado, entonces la número 2 es, ¿en cuál te gustaría estar? Entonces te dicen en el diseño de Dios. Ok, y la tercera, ¿hay algo que te impida arrepentirte y creer? ¿Creer? Para estar en el diseño original? No. El 4, lo que hago es, ¿te gustaría hacerlo? Ahora. ¿Te gustaría hacerlo ahora? Y entonces la gente dice sí, entonces tú lo guías de esa forma fácil como te dije. Me arrepiento, Dios, me arrepiento de mis pecados, creo que moriste por mí en la cruz, te hago rey de mi vida y te doy gracias, Dios, por restaurarme al diseño original. En el nombre de Jesús, amén. Y esto es todo, usted practíquele una y otra vez con un compañero hasta que le salga bien y después no solamente sepa cómo compartir el Evangelio, sino vaya a la calle y empiece a compartir el Evangelio. Y va a ver cómo Dios puede usar un simple dibujo como este para alcanzar a la gente perdida, a la gente que tiene que escuchar. Y no solamente la gente perdida, sino los cristianos que aprendan para que ellos también puedan compartirlo a otros. Enséñelo a toda la gente que pueda, para que todos podamos hacer el ministerio de reconciliación y podamos ser embajadores de Cristo y podamos obedecer de una forma sencilla, fácil y que no haya excusa para nosotros poder obedecer a Dios. Así que practique, hágalo y vaya y salga a las calles. Muy bien, quise mostrarles este video porque mi amigo Agustín Martín, este hermano recientemente estaba en Venezuela, hace poco en Venezuela. En Venezuela no están abiertos a que la gente esté reunida, especialmente cristianos, y están teniendo dificultades los hermanos de las iglesias para reunirse, serios problemas. Pero este hermano se fue para Venezuela en esos días, utilizando esta herramienta y movilizando a varias iglesias de la comunidad. Una cantidad interesante de personas no solamente decidieron abrir sus corazones a Dios, sino que fueron bautizados y ahora son parte de una nueva comunidad de fe que está comenzando ahí. Lo que quiero decir con todo esto es que para los cristianos es muy fácil no obedecer, como decía al final Agustín, es muy fácil no obedecer la gran comisión, es muy fácil. No se trata de evangelismo por un lado y discipulado por otro. En la medida que discipulamos, estamos evangelizando, llenando de las buenas nuevas a una persona, ¿ya? Y es muy importante mantenerlo junto. No son dos departamentos de la iglesia separados, ¿verdad? El uno del otro. Usted discipula y evangeliza, y siempre que evangeliza también discipula. Esas dos cosas suceden al mismo tiempo. Hermanos, muchas gracias por su tiempo. Estamos ya al final. Si tienen algún comentario final, este es el momento. ¿Con qué se quedan? Que terminemos con esto. Abra su micrófono y dígame en breves palabras, me quedo con esto esta tarde. Esto es lo que más me impresionó, cualquiera que sea.
y compártalo con los demás para enriquecer la vida de los demás. Pero muy breve porque no tenemos mucho tiempo y somos varios. Abra su micrófono, abra su cámara si quiere y comparta. No todos tienen que compartir, pero si usted quiere hacerlo, hágalo. Adelante. ¿Con qué se queda esa tarde? Bueno, me quedo, hermano, con la última frase que usted dio cuando habló de impartición. Sin poder no hay visión. Sin poder no hay misión. Ok. Gracias. Y yo me quedo con la consagración, porque la obediencia para mí es la clave. Siento que es como la clave. Basado en obediencia. Sin obediencia, pues no podemos lograr lo demás. Tenemos que obedecer a nuestro Señor y seguir su ejemplo. Bien. ¿Alguien más? 2 o 3 personas más para que terminemos a tiempo. A ver. Tenemos 4 minutos. Creo que con el primer punto, con encarnación, creo que debemos acercarnos a las personas y así vamos a poder modelar y acompañar a otros. Sí, sí, también, Pastor Marvin, yo creo que para mí encarnación recoge un poco todo, ¿no? Cuando encarnamos tenemos la capacidad de desarrollar las otras virtudes, si me lo permite expresar así. Yo creo que la encarnación es vital, sobre todo porque es el camino que la pedagogía de Jesús nos deja, ¿no? En los evangelios. Yo creo que de ahí partimos muy sabiamente a desarrollar todo lo demás. Gracias. Todo cambia porque Jesús se acerca. Todo cambia porque Jesús se acerca a nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Okay. ¿Qué más? 2 más. Tengo gente de Brigada de Amor Cristiano aquí, no me he dado cuenta. Mis amigos de Honduras. ¿Alguien más? Buenas noches, Pastor Marvin. Soy de Brigada de Amor Cristiano. Sí, estaba viendo. Vi el anuncio estando en Costa Rica. Ahorita estoy en Honduras, pero he estado viviendo 6 meses en Costa Rica a raíz de un accidente que tuvo uno de mis hijos con su esposa. Bueno, trágico, pero ha estado bien interesante. Yo quiero felicitarlo. Lastimosamente tuve mucha interferencia acá, pero quiero felicitarlo a los organizadores de este evento. Ojalá pues muchas personas pudieran escucharlo. Me interesó lo que habló al principio sobre de buscar a aquellas personas que de repente hemos dejado de tener ese contacto, viejos amigos, viejas personas, y yo lo retomo pues, ¿verdad? Para iniciar de repente un discipulado que pueda ayudarnos a edificarnos y a permanecer en él, ¿verdad? Yo siempre he dicho, ¿verdad? Que no, uno trabaja para estar bien, pero tiene que trabajar para terminar bien, ¿verdad? Y hemos visto cómo muchos líderes han caído porque han descuidado esa parte, ¿verdad? De terminar bien. Y yo sí creo que debemos tener amigos de repente contemporáneos que nos puedan ayudar y nosotros ayudar a mantenerles, es que mantengamos esta preferencia, que nos mantenga activos para que así nos encuentre el Señor también antes, ¿verdad? Pero quiero felicitarlo y ojalá nota de las voy a tomar nota del teléfono que apareció ahí, de repente puedo volver a tener otro contacto con usted. Yo vivo aquí en Honduras, pero como le decía, a raíz de ese accidente de mis hijos, estoy residiendo en Costa Rica. Voy a regresar la próxima semana porque andábamos de viaje. ¿Cuál es tu nombre, hermano? Roberto Amaya, José Roberto Amaya, pastor de la Iglesia Brigada de Amor Cristiano de San Pedro Sula. La Iglesia Brigada de Amor Cristiano es una asociación que tiene 26 iglesias alrededor del país, ¿verdad? Y algunas están fuera del país, pero nosotros estamos en San Pedro Sula y desde allá hemos estado ministrando pues la palabra, ¿verdad?
por Facebook a algunos hermanos pues que están acá, ¿verdad? A raíz de la pandemia, pero me encantó y ojalá pueda tener contacto de nuevo con usted para poder conversar y de alguna manera poder hacer alguna alianza que pueda ayudarnos. Con gusto, claro que sí, claro que sí. Bueno, gracias hermanos, gracias a todos por su participación. Manuel, te lo dejo el tiempo a ti, hermano, para que cierres si quieres ese tiempo. Gracias a todos por su participación.